Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días. tal, Oscar? Gracias por la invitación. No, gracias por venir acá. Comencemos por el final. Cuéntanos a qué universidad decidiste ir y a estudiar qué cosa. Y bueno, como te mencioné, yo estaba buscando hacer mi MBA desde hace muchos años. Ya me tomó más de 3 años de preparación. Al final he ingresado a UVA, la Universidad de Virginia. Tengo una beca parcial y bueno, todo fue bastante gracias a la preparación que tuve aquí en Master's College. Ok, perfecto. Dime, ¿cuál crees que fue la parte más difícil de la postulación? En general, a mí me tomó un poco de tiempo darme cuenta lo difícil que era prepararme primero para los exámenes y poder dedicarle tiempo para estudiar. Eso fue lo más difícil de darme cuenta. Una vez que asumí eso, ya entré un poco más a estudiar a conciencia, a aprenderme los métodos y a hacer las simulaciones. Una vez que ya tuve más o menos eso manejado y todo el proceso de dar el examen fluyó y ya me acostumbré al ritmo, el otro reto fue poder hacer las cartas, ¿no? Una vez que pues, pude hacer una estrategia y tratar de responder lo más sincero posible a cada una de estas preguntas de las universidades, ya simplemente fue el tiempo de espera, la otra parte que era bastante angustiosa. Una de las cosas que mencionas es que al principio no te diste cuenta del timing que necesitabas para dar estos exámenes o tal vez considerabas que era algo un poco más fácil. Cuéntanos un poquito de eso. Yo tuve 3 experiencias estudiando para el GMAT, ¿no? Ajá. Las cuales sucedieron alrededor de 2 años más o menos. En realidad el tiempo de preparación fue mayor al que yo esperaba, pero dentro de los cursos al inicio yo priorizaba más el tema de salir del trabajo y ir a clases y eso era todo, eso era suficiente. Esa fue la primera experiencia que tuve. Yo estudiaba 2 veces por semana y eso no fue suficiente, ¿no? En las clases grupales que yo llevé. Luego opté por un curso que era de lunes a viernes, 2 horas de lunes a viernes y ya no estudiaba yo por mi cuenta, sino básicamente me la pasaba solo yendo a clases. Finalmente, ya en esta tercera experiencia que tuve, lo que sucedió fue que tuve que acostumbrarme a estudiar y no solamente venir a clases, ¿no? A tratar de hacer espacios para poder aprender o desarrollar todo lo que habíamos aplicado aquí y poder hacerlo a mi manera, a mi forma, a mi velocidad, tomándome el tiempo y siguiendo la metodología que se considera apropiada para este examen, ¿no? Ok, cuentas de que tuviste que usar más tiempo del lado personal. ¿Tuviste que sacrificar de repente alguna que otra actividad para darle tiempo para estudiar el GMAT? Bueno, sí, en realidad tuve primero, por la parte personal, lo que tuve que hacer fue primero pedir vacaciones en mi trabajo, ¿no? Eso fue lo primero que hice, fue pedir 2 semanas para poder estudiar de corrido para prepararme para los exámenes. Luego de eso, por la carga laboral tuve que decidir hacerme a un lado, ¿no? De renunciar a mi trabajo y me preparé durante 3 meses seguidos para poder estar al nivel que yo quería. Finalmente, luego de esos 3 meses me animé a dar el examen y tuve los resultados esperados. O sea, que entiendo de que una de las principales razones por las cuales tal vez no estudiabas mucho tiempo era porque al mismo tiempo trabajabas. Sí, yo tenía más o menos 6 años y medio trabajando en una empresa. Sin embargo, los cambios de jefe, el contexto propio del área, de la empresa, me estaban demandando mucho tiempo, por lo que en algún momento tuve que decidir si continuaba trabajando o si me dedicaba a estudiar porque quería seguir este camino, ¿no? Y al final, bueno, después de pensarlo bastantes meses, decidí dejar mi trabajo para poder prepararme para este examen porque sé que lo que se viene es mucho más retador y mucho más lo que yo esperaba, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que están recién comenzando a prepararse para el GMAT? Lo más importante es que no se asusten, que el inicio nos cuesta a todos, es difícil, no importa qué tan abajo estés, vas a ir mejorando. Pero para poder ir mejorando tienes que ser constante, tienes que hacer caso. Es lo más importante de todo, los profesores no están ahí solo para enseñarte una metodología, sino también para ayudarte, guiarte y poder ver cuáles son tus puntos más débiles para poder mejorarlos, ¿no? En mi caso, yo mejoré un poco más rápido en matemáticas que en la parte verbal, pero haciendo caso, estudiando de forma constante y siguiendo los pasos que me dieron, pude mejorar mi nota en la parte verbal y poder sacarme la nota en el GMAT que yo estaba esperando.